de México, Estados Unidos y demás, hay un video que empezaron a rescatar en redes sociales diciendo que Norma Piña, en plena discusión de la reforma del Poder Judicial, se había ido a Estados Unidos a arrodillarse ante el imperio. Y sí, pero no. ¿A qué voy con esto? Efectivamente, Norma Piña fue a Estados Unidos y sí se habló sobre la reforma al Poder Judicial, pero no lo hizo ahorita, lo hizo hace 8 meses. Prácticamente lo hizo en julio del año pasado. No, ya tiene más, 8 meses, ya tiene un año. Norma Piña hace un año estaba en este foro de justicia en Nueva York. Y en este foro, Norma Piña sí va y habla mal sobre el Poder Judicial. Una situación que ya la habíamos comentado, nosotros comentamos cómo Norma Piña pues andaba muy feliz de la vida paseando en distintas convenciones, congresos. Norma Piña anda feliz viajando. Ella en no me importa lo que pase en el Poder Judicial, yo viajo. Entonces Norma Piña anda viajando muy contenta. Y obviamente, ya lo habíamos platicado, uno de estos viajes es justamente a este congreso en Nueva York. Va Norma Piña y empieza a hablar sobre el Poder Judicial. Entonces, a todos esos mensajes en redes sociales que aseguraban que Norma Piña se había ido en plena discusión de la reforma electoral a Estados Unidos a arrodillarse, o más bien a acusarse con el imperio, no lo hizo ahorita, lo hizo hace un año. Es la única aclaración que tendría que hacer. Pero les voy a poner un fragmentito de cómo le fue a Norma Piña, porque obviamente fue aplaudida, fue ovacionada, Norma Piña fue idolatrada por lo que dijo. Ya sabemos que Estados Unidos, o ciertos intereses en Estados Unidos, son opositores a una posible reforma al Poder Judicial. Eso lo sabemos. Yo solamente insistía en esta parte. No lo hizo ahorita, lo hizo desde hace un año. Sino incluso como un privilegio. Privilegio en el mal sentido. Como una ventaja excesiva, como una concesión superior para los juzgadores. Este discurso, sin duda, frente a una población que no tiene cubiertas las necesidades más básicas para garantizar su dignidad, suena atractivo. Pero ello no solo merma la legitimidad judicial, sino que tiene una repercusión muy concreta en el acceso a la justicia de las personas. Hoy, las sociedades de las democracias constitucionales exigen mucho de sus impartidores de justicia. Las personas demandan, y con razón, jueces y juezas que se conduzcan de forma ética y resuelvan no solo de conformidad con los derechos humanos, sino con imparcialidad y transparencia. Estoy convencida de que la independencia judicial es campo fértil para que surja la justicia que se demanda en toda la sociedad. También estoy convencida de que el debilitamiento de la independencia judicial se traduce en decisiones parciales, decisiones que dejan de tener como centro a la persona y sus derechos humanos. Hay que decirlo muy claro, sin independencia judicial no hay justicia. Por supuesto que la justicia que demandan las sociedades contemporáneas no aparece en automático, pero la independencia judicial es nuestra mejor apuesta para lograr que los jueces y las juezas puedan desempeñar su labor bajo la única y exclusiva exigencia de la ley y los derechos humanos, en función únicamente de las razones del derecho y de los valores que subyacen en las normas. Sin embargo, no solo debemos resolver conforme a derecho, sino también debemos transmitir a las personas la idea de que así lo hacemos. Nuestras instituciones necesitan
debemos ser capaces de brindar a las personas la confianza suficiente para que decidan solucionar sus conflictos en sede judicial. Debemos ser capaces de atraer los conflictos de las personas para lograr la pacificación social y la resolución de los problemas con apego a derecho y, sobre todo, con respeto a la dignidad de los involucrados. La confianza de las personas en nuestras instituciones judiciales para solucionar sus problemas depende, en gran medida, de que tengan la convicción de que acuden a una justicia independiente, es decir, a una justicia que resolverá con imparcialidad y siempre con apego a la ley. Ante escenarios políticos y sociales complejos, donde se pretende debilitar precisamente la legitimidad de la función judicial independiente, como comunidad jurídica, estamos obligados a reflexionar cómo fortalecer este pilar de nuestras democracias contemporáneas. Prácticamente lo que está diciendo Norma Piña es que este gobierno lo que está buscando a través de esta modificación es de mantener al poder del tribunal en una sola voz. Eso es básicamente. Ahora, quiero hacer un par de acotaciones porque durante este video que estuvo circulando mucho en redes sociales, algunas personas dijeron que esto era en el Congreso de Estados Unidos. Y no, esto no ocurrió en el Congreso. Esto sí lo quiero acotar para evitar y justamente acotar esta situación de las fake news. No es ningún foro, no es el Congreso de Estados Unidos. De hecho, el Congreso de Estados Unidos en este momento está bastante preocupado, diría yo, por el servicio secreto. Hay varios posicionamientos que se están dando y demás. Entonces, no fue el Congreso de Estados Unidos, fue en el marco de un foro de la Asociación de Juristas del Mundo. Entonces, es en el marco donde está dando esta situación. Fue el año pasado y de hecho la propia cuenta de la Suprema Corte sale a decir que efectivamente, que no se trataba de una situación que había ocurrido este año, sino que había ocurrido el año pasado. Ante la ola de críticas que surgieron en redes sociales, dice la Suprema Corte: a toda la sociedad, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial Federal, no ha acudido a ningún foro internacional en los meses recientes. Un video que circula en redes sociales corresponde a un evento en Nueva York de 2023. Además, reiteramos que la ministra Norma Lucía Piña no tiene cuenta en X ni en otra red social. Eso creo que es lo único que cambia, que si Norma Piña realmente que solamente por el video de ahorita deja de ser una mujer que está empeñada en hacer valer los intereses de otros y no los de los propios mexicanos. No, creo que eso ha quedado bastante claro. De hecho, es justamente en este foro que Norma Piña dice que lamentablemente esta reforma, porque sí fue a hablar de la reforma al Poder Judicial, es lo único que no pueden desmentir, ¿no? No fue a hablar no fue a defender una visión como jurista mexicana, sino que fue a defender la visión de los juristas de la élite mexicana. Lo hizo el año pasado, creo que al final no cambia el año en el que haya sido, es exactamente el mismo mensaje. El ir a Estados Unidos a decir que la reforma que se plantea en México es nociva porque pretende unir a los tribunales en una sola voz, porque pretende hacerlos cantar o prácticamente bailar al mismo sentido al que maneja el presidente de la República. Creo que es el no entender la reforma al Poder Judicial, que ya lo hemos explicado. La reforma al Poder Judicial, esta reforma en particular no es una reforma completa al Poder Judicial, no es una reforma que al final nos va a decir si ya vamos a tener justicia pronta y rápida expedita. No, en realidad no lo es. Esta es una reforma que hace un primer paso, que es darle a entender, o más bien demostrarle a los jueces que no son intocables, que los jueces
si ellos cometen errores, van a ser sancionados, algo que no había pasado, que en muy pocas y contadas ocasiones pasa. Yo les platicaba de esta magistrada, Nadia Villanueva, cómo llega a ser magistrada del tribunal y vean esta parte además, no había prendido el micrófono. Porque ahorita van a ver esta parte. Alguien recordaba en redes sociales diciendo que se parecía a Xochitl Gálvez cuando se le cayó el prompter, cuando ya no encontró más el prompter y se le perdió el discurso, pero más parece que se le cayó el micrófono. Ahorita van a ver esa parte porque también fue una parte cómica, llamémosle, dentro de la discusión. Pero dentro de esta situación, leo preguntas como la de Luis Enrique, ¿no? Con justa razón dice, ¿por qué no fue al foro Jorge Ramos para que le preguntara? Creo que no era un foro abierto a medios, pero creo que la pregunta sigue siendo esa, aunque la respuesta también tiene que ver con el sentido de una reforma que muchos estamos exigiendo que sea mucho más amplia que la reforma que se está planteando. Y sí, sí es cierto, sí queremos una reforma que al final modifique fiscalías, ministerios públicos, porque solamente así vas a tener que cambiar el sistema judicial en el país. Pero mientras eso pasa, y que no vamos a dejar de insistir por ello, creo que la parte que nos ha faltado es entender esta reforma que sí está solucionando y está solucionando uno de los problemas más grandes que hemos tenido al final del día, ¿no? Esta reforma sí está planteando solucionar el problema de fondo que es la manera en la que llegan y se promueven los jueces que al final son los que te dan las órdenes de cateo, son los que te dan las órdenes de aprehensión, son los que condenan a los delincuentes, son los que encuentran la verdad y si no tienes en esa última instancia, en ese extremo del Poder Judicial, gente que sea capaz de hacer ese trabajo sin tener que depender de intereses y que realmente sean independientes, autónomos y libres incluso de los intereses políticos y económicos, si eso no lo tenemos, entonces tampoco podemos tener lo demás, porque una reforma judicial a como la queremos, a como la necesitamos en México, es una reforma que de fondo necesita que todo funcione, que todos los engranajes funcionen, que te funcionen las fiscalías, que te funcione la estrategia operativa de los militares, de la Marina, de los policías, necesitas que te funcione, pero también necesitas que no exista una colusión con los jueces, ministros y magistrados, porque al final ellos terminan decidiendo si es viable o no, si van a encarcelar o no, si van a liberar o no, si van a imponer una multa o no. Ellos son los que lo deciden. Y cuando tienes en ese poder, en el máximo poder, gente que lejos de estar apegada a la Constitución y por ende a los ciudadanos, está apegada a sus propios intereses, al maletín más lleno de billetes que encuentre o al miedo que eventualmente se convierte en un soborno, Personas. vean esta parte. Ahora sí se oye. Bueno, volveré a empezar. No, no es cierto. Al menos le dio risa esta parte, ¿no? Es justamente lo que les decía de el momento en el que justo mencionaban se parece a Xochitl Gálvez en esta parte. Pero miren, cierro justo con esto. Si no logramos entender lo que sí soluciona esta reforma al Poder Judicial, creo que entonces no estamos entendiendo la discusión. Pongo el ejemplo. Es como la reforma electoral que el presidente planteó en el 2022. Es exactamente el mismo sentido. ¿A qué voy con esto? En el 2022, el presidente López Obrador presenta una reforma electoral que, entre muchas cosas, buscaba modificar, uno, la sobrerepresentación y la cantidad de diputados que llegaban. Esa reforma no se aprobó porque había algo llamado moratoria constitucional. De haberse aprobado en ese momento, no solamente el PRD habría mantenido su registro, sino que además no estarían en este momento en la oposición enojados por si existe o no una sobrerepresentación de una coalición, que ni siquiera es un término que se deba de considerar porque las sobrerepresentaciones es por partido político y eso no existe en este momento. Entonces, en ese momento nunca se discutió, y si ustedes recuerdan la discusión de la reforma electoral, nunca se mencionó el tema de lo que sí modificaba de los diputados de lista, era de lo menos mencionado. ¿Qué era lo que mencionaba? La gente y los medios decían, va a desaparecer el INE. Algo que también era cierto. Era falso, perdón. No iba a desaparecer el INE, le iban a cambiar el nombre, nada más. Ahora iba a ser el Instituto de Elecciones y Consultas.
Le agregaban una letra, le agregaban una responsabilidad, ¿no? Eso es lo que pasaba. Bueno, ¿por qué hago la comparación con la reforma del Poder Judicial? Porque no están leyendo toda la reforma del Poder Judicial. Se están concentrando en una narrativa de cómo vamos a elegir a los jueces y es que ahora van a querer hacer un concurso de popularidad lejos de que llegue el más capaz. No han leído lo que plantea la reforma, porque la reforma plantea que las personas ya de por sí más capaces sean por las que uno vaya a votar. O sea, nadie está diciendo, es más, el propio presidente, ahí sí, él sí se metió en eso, que la carrera judicial se le olvidó quitarlo, que él sí la hubiera quitado, pero pues a ver qué pasa. La carrera judicial, les pongo este ejemplo, insisto con el ejemplo de la magistrada Villanueva. La magistrada Villanueva cumple con la carrera judicial. Ella estuvo en un juzgado en Toluca, estuvo en un juzgado en Tlaxcala, estuvo en un juzgado en Quintana Roo, estuvo en un juzgado en la Ciudad de México y ahora es magistrada presidenta del Tribunal Colegiado en Materia Civil, una cosa así. Pasó de ser jueza a ser magistrada. ¿Cumple con la carrera judicial? Sí, pero a lo largo de su carrera judicial fue señalada por abuso de poder, fue denunciada por los trabajadores del juzgado en el que estaba, por abuso de funciones, por nepotismo, por amiguismo, por ineptitud, por acoso, por abuso laboral. O sea, fue denunciada por múltiples cosas. Fue señalada y evidenciada por dejar su puesto de trabajo en plena guardia para irse a una fiesta. O sea, esta magistrada no solamente liberó a el hijo del Mencho, sino que además ya venía con una serie de irregularidades que los trabajadores del Poder Judicial habían denunciado al Consejo de la Judicatura Federal y que nunca pasó nada y le permitieron seguir avanzando. Lejos de que se estancara o se quedara o la corrieran, siguió avanzando en la carrera judicial. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué avanzó en la carrera judicial? Sí, eso es lo que no logro entender. Pero avanzó en la carrera judicial. ¿Eso qué nos demuestra? Que la famosa carrera judicial no es garantía para demostrar que va a llegar la gente más capaz y más comprometida a trabajar. Eso no le importa a la carrera judicial. Muchas veces la carrera judicial no es lo importante. Lo importante es quién está detrás de ti para irte impulsando y la carrera judicial se vuelve nada más como un requisito más, como tener una INE, ¿no? Como tu identificación es como, sí lo tengo, check. Eso se vuelve la carrera judicial. Entonces, en esas personas estamos dejando la justicia en manos, estas personas estamos dejando la decisión de si vamos a emitir una medida cautelar en contra de un presunto feminicida, si a esas personas les vamos a dejar la decisión de si son o no responsables de haber abusado de menores de edad. Es en esas personas en las que se los vamos a dejar, porque literalmente es a su interpretación de la ley, a cómo se emitan sentencias o no se emitan sentencias. ¿Dónde está la perspectiva de género? ¿En dónde está la protección a las víctimas? Eso no lo encontramos por ningún lado. Entonces, mientras eso no lo encontremos, por supuesto que hay que entender de qué se trata la reforma al Poder Judicial, pero la mejor manera de entenderlo es con ejemplos de los personajes que están ahí y que no deberían de estar ahí. Decían, si no estoy mal, es la Inés Potisek, que él es como de los pocos que, pese a que tampoco llegó con carrera judicial, por cierto, es de los pocos que medio, como que te emite ciertas cosas que dices, ok. Él mismo ha dicho que uno de los errores que han cometido en el Poder Judicial, a su parecer, es que no han logrado comunicarse con la gente porque ellos mismos han pensado que no es necesario, porque por sus sentencias se comunicarán. Y tiene razón, por sus sentencias se están comunicando con la gente y no nos está gustando lo que estamos escuchando. No nos gusta lo que escuchamos. Que por supuesto podemos discutir qué tanto la fiscalía no ha hecho su chamba. Claro que sí, vamos a discutirlo. Yo soy partidaria de discutir eso y más. Pero no podemos utilizar eso como pretexto para decir que esta no es una reforma necesaria, como en su momento se intentó hacer con el plan de la reforma electoral, cuando solamente mencionaban algo que ni siquiera era cierto, como que es que va a desaparecer el INE, cuando ni siquiera era cierto, como para intentar poner sobre la mesa una opinión errónea de todo lo que modificaba la reforma electoral. En este caso, estamos ante una reforma judicial que lo que busca es dar un primer paso. Y así es como lo debemos ver, al menos yo lo veo así, porque no puedes esperar que esta reforma te vaya a dar justicia pronta y expedita. La propia Ernestina Godoy lo acepta hace unos días, que efectivamente esta es una reforma incompleta porque no se están modificando fiscalías y eso debería de ser una segunda fase. Pero dentro de estas primeras reformas, eso es lo que tendría que pasar. Tenemos que modificar la manera en la que llegan
cómo llegan y por qué llegan. Pero no solo eso, que esa es la otra parte de esta reforma, que tengas un organismo que realmente tenga dientes para sancionar cuando tengan que hacerlo, que tenga manera de operar, que tenga manera de reaccionar cuando tengas a un juez, a un ministro o a un magistrado que está haciendo mal su chamba. Y no puede depender de la ministra presidenta del Poder Judicial, porque es juez y parte. Necesitas a alguien que al interior te haga un contrapeso y eso es algo que en este momento no existe. Esa es la importancia de esta reforma. Claro que para personas como Norma Piña, pues esto no es relevante, porque a su parecer esta reforma lo único que quiere hacer es poner al Poder Judicial al servicio del poder, cosa que también me parece bastante contradictoria. En realidad, en este momento está mucho más sometido al poder que pensando en una elección, porque en este momento los ministros son propuestos por el presidente y son votados por un Congreso que, pensando en la actualidad, es de mayoría del grupo del poder político el presidente. Entonces, si mañana Claudia Sheinbaum en septiembre le toca presentar a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, ella va a decidir quiénes son los 3 integrantes de la terna, lo va a mandar al Senado y en el Senado tienes legisladores de mayoría morena que lo van a tener que votar y lo van a votar. ¿Que no eso es mayor sumisión al poder ejecutivo? Así es como ha sido toda la vida. Les platico mucho sobre el famoso principio de ingratitud que tanto presumen en las escuelas de derecho. ¿Cuál principio de ingratitud? Yo ese principio solamente lo he visto 2 veces. Una con Saldívar hacia Calderón y otra con los 4 ministros que propone Andrés Manuel antes de Lenia Batres con él. Son las únicas veces que he visto ese famoso principio de ingratitud. O sea, es la primera vez que Andrés Manuel, o sea, es la primera vez que vemos que a un presidente no le sale tener bajo o en su bolsillo o comiendo en su mano a los ministros de la Suprema Corte. Es la primera vez que eso no pasa, porque siempre había pasado. Con Calderón pasó, cuando fue lo del cedillazo, claro que pasó, cuando fue Cedillo, cuando fue Fox, o sea, todos los ministros que han llegado han sido sumisos al poder que los recomendó, como en ese principio de ingratitud, que debería de ser el de ingratitud. Pero ahí está. Y al único presidente al que no le salió fue Andrés Manuel. Es el único al que no le sale. Solamente a él no le salió. Nada más. Entonces, mientras en Estados Unidos ovacionaban a Norma Piña por obviamente presentar una postura que para los juristas internacionales, sobre todo entendiendo internacionales igual a de élite, y no generalizo, pero pues si la mayoría, la neta, obviamente van y le aplauden a Norma Piña, pues por supuesto van y le aplauden a Norma Piña, vean, hasta le aplauden de pie a Norma Piña cuando termina, ¿no? Que todos se paran y le aplauden a Norma Piña de pie, porque obviamente está defendiendo a esos juristas de élite internacional que están en contra de que hoy se puedan tocar sus poderes. Entonces, sí, va a Estados Unidos, hace un año Norma Piña, la ovacionan en un foro en Nueva York, todo el mundo se pone de pie, le aplaude, pero vean todos los que están ahí, vean quiénes son. O sea, ubiquen a cada uno de los personajes que ahí está. O sea, este fue un evento, nada más para ponerles como el marco, fue un evento al que fue hasta el rey de España. No digo que haya ido particularmente al foro de Norma Piña, pero es que sí fue el rey de España, va a este foro y entrega reconocimientos y demás año con año. Entonces, obviamente estamos hablando de las élites, y aparte este señor de aquí que se parece a Collado, ¿no? Pero bueno, o sea, habla de las élites, de todas estas élites de abogados que por supuesto no están contentos con una reforma que está planteando romper esa burbuja y romper justamente, me quedo con eso, romper esa burbuja dorada en la que han vivido cómodamente, poniendo 1000 pretextos, poniendo 1000 excusas, amparándose en la supuesta carrera judicial como si fuera la panacea legal universal, cuando es meramente un requisito con el que cumplen, que nada tiene que ver con saber si son buenos o no y si sus sentencias son justas o no. La carrera judicial se convirtió meramente como en la papa caliente de hoy la tengo y porque la tengo entonces me toca. Así de sencillo. No en una demostración de efectividad, eficacia
y de buenos resultados, por cierto.